donde vamos a realizar el modelito que están viendo en la pantalla y que tengo aquí sobre esta mesita, donde vamos a aprender a realizar este tipo de sisa para manga raglan canesú rectangular en top down, confeccionado en crochet. Pueden distinguir en este sector los aumentos formados por 4 varetas. Este es un suéter viejito que prometí hacer el tutorial. Manga larga, detalle de punto elástico tanto en los puños como en el bajo, como en el sector del cuello. En este caso voy a hacer un modelo invernal, voy a utilizar cashmere semigrueso, pueden utilizar todos los colores que tengan o hacerlo en un solo tono como el que vemos acá. Como les dije, cashmere semigrueso o cualquier hilado de invierno natural o sintético en grosor semigrueso en ovillo o madeja. Este suéter está realizado con hilado en ovillo que tiende a ser más fino, como les digo siempre, y el que voy a hacer ahora es de madeja, que también, como les dije, suele ser más gruesito. En todo caso, van a utilizar cualquier hilado. Si van a hacer la versión en verano, primavera-verano, van a utilizar algodón semigrueso. Yo en este caso voy a utilizar una aguja 5,5 centímetros. Ustedes pueden utilizar desde una 4 hasta una 6,5, la que tengan, porque les voy a enseñar a tomar las medidas para que puedan hacerlo en cualquier talle y utilizando cualquier aguja. Por supuesto, también podrían utilizar hilado fino, pero mi consejo es utilizar un buen hilado semigrueso, como les dije, tanto para temporada primavera-verano como para otoño-invierno. Bueno, vamos a necesitar una cinta métrica, tijeritas y marcadores de puntos de ser necesario para las principiantes que no están acostumbradas a tejer en tubular. Repito, yo voy a utilizar una 5,5 milímetros, ustedes van a utilizar la que tengan. Preparen entonces papel y lápiz para anotar las siguientes indicaciones que les voy a dar. Para comenzar con la construcción de nuestro suéter, es necesario tener la medida de diámetro o circunferencia de la cabeza de la persona la cual va a lucir este suéter. Por lo tanto, van a tomar 1 centímetro y van a medir esa circunferencia como en la imagen que les muestro ahora en la pantalla. Creo que es la forma más fácil y además como que agrega un par de centímetros más a la forma normal de medir. Así que van a tomar centímetros, van a medir esa circunferencia y luego con el hilado que vayan a utilizar van a hacer cadenas. Acá les muestro, van a hacer cadenitas, van a levantar cadenitas por la cantidad necesaria para cubrir esos centímetros. De esta forma van a ir tejiendo y van a ir midiendo para cubrir esa totalidad de centímetros. Si no, lo que pueden hacer es directamente levantar cadenas con la aguja que van a utilizar y medir directamente con las cadenas sin estirar demasiado. Lo mismo cuando medimos en el centímetro, no estiremos demasiado, apenas así, para que luego nos sirva esa cantidad de cadenas. Si no, como les dije, van a hacer cadenas y van a medir directamente la circunferencia con las cadenas, como les digo nuevamente, sin estirar demasiado. Una vez que hicieron tanto o con las cadenas o con el centímetro y luego traspasaron a cadenas, van a anotar cuántos centímetros. En el caso de ser centímetros van a poner igual a tantas cadenas, sino directamente cuántas cadenas tomaron. Yo en este caso voy a hacer una muestra. Así que voy a utilizar de ejemplo 36 cadenas. Un dato que aprovecho para darles es que con aguja 5,5 milímetros en 36 centímetros me dieron 36 cadenas. Por lo tanto, si quieren hacer la prueba y tienen unas 5,5, prueben a ver si les da igual que yo como referencia, que me da idéntica cantidad de cadenas a centímetros. Por lo tanto, sería una cadena por centímetro. Si no, como les dije, utilizan la que ustedes tengan. Una vez que ustedes tienen esa cantidad de cadenas, le voy a poner cantidad de cadenas X
porque cada una va a poner la cantidad de cadenas que resultó del diámetro, van a dividir por 5. Una vez que dividen por 5, esa misma cantidad la van a dividir por 2. Al resultado de dividir por 2 le vamos a restar el resultado que nos dio dividiendo por 5 para que así puedan armar su estructura de canesú rectangular. Lo voy a hacer con este ejemplo para que sea más fácil, pero cada una va a utilizar el resultado que obtuvo en cadenas. Entonces haría de la siguiente manera: 36 dividido en 5 sería 7 por 5, 35, al 36, 1. Ustedes, chicas, por supuesto, utilizan calculadora si quieren. Pongo una coma, agrego un 0, 2 por 5, 10. Por lo tanto, este resultado que me da de la división es 7,2, del cual voy a tomar el entero. Si fuera mayor a 6 o 7 lo que tengo después de la coma, pueden aumentar si quieren un numerito más. Como por ejemplo, si les diera de resultado 8,9 y ya directamente tomaríamos de entero el número 9, un numerito más porque estamos más cerca. Este resultado que nos da en este sector, en nuestro rectángulo, nuestro canesú rectangular, va a ser el sector de los hombros. Por lo tanto, me da de resultado 7, voy a poner 7, 7. Al mismo número que les dio en cadenas, van a dividir en 2. 36 dividido en 2, 18. Ese 18 nos va a dar como resultado al cual le vamos a restar lo que nos dio la división por 5. En este caso tomé 7 como entero, me da de resultado 11. Este número 11 es el que voy a tomar para el sector de frente y espalda de mi estructura de canesú rectangular. Recuerden que todo esto son cadenas porque estamos dividiendo las cadenas que resultaron de la medida. Muy bien, una vez que tenemos esto, vamos a sumar todos los lados. En este caso sería 11 y 11, 22, 7 y 7, 14. Me da como resultado 36. Me da idéntica cantidad que tuve. En el caso de que les dé, por ejemplo, sumando menos cantidad que la que tienen montadas, van a agregar tantas cadenas necesiten para tener la misma cantidad que la suma de los lados. Contrario, ustedes levantaron más cantidad de cadenas que las que me da acá como resultado, van a destejer tantas cadenas estén de más. Les doy un ejemplo simple. Si yo levanté 34 cadenas y el resultado de esta suma me da 36, voy a sumar 2 cadenitas a la cantidad que levanté con la aguja. Si por el contrario, acá levanté más cadenas que el resultado que me da acá, lo que voy a hacer es destejer tantas cadenas sean necesarias para tener la misma cantidad levantadas de cadenitas que las que tengo en mi estructura. Es muy simple, espero se entienda. Esto es para un canesú cuadrado. Pueden ver ahí las marquitas. Las chicas que hicieron el curso de diseño lo van a tener súper claro, pero acá la intención es que todas lo tengan claro, así que espero que se entienda perfectamente. Esa cantidad de cadenas es la que tenemos que tener en la aguja, la que me dio como resultado la suma de mi canesú rectangular, la suma de los lados de mi canesú rectangular. Hombros, frente, espalda y el otro hombro, que sería luego donde armaríamos las manguitas. Como voy a hacer aumentos de 4 en 4 varetas, voy a hacer una nueva operación. Tengo mi resultado para los sectores, pero ahora quiero poner una cadena en estos sectores para desde allí aumentar para tejer mi diseño. Lo voy a hacer simple. Vamos a descontar de frente y espalda 1, por lo tanto acá tenía 11, voy a tener 10, acá tenía 11, voy a tener 10 y 1 en cada lado de los hombros. Acá tenía 7, voy a tener 6 y acá exactamente lo mismo. Por lo tanto, mi diagrama va a quedar de la siguiente manera.
voy a tener 10 cadenas en este sector, 10 cadenas en este sector, 6 en este sector, 6 en este sector y una y una en las esquinas, que serían las 4 que resté. De esta forma, para armar mi patrón, para que a las que les interesa armar patrones, yo ya sé que mi comienzo va a tener 10 cadenas en la parte del frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va a tener 6 cadenas en el hombro, en el sector de los hombros, 2, 4, 5, 6. Voy a hacer lo mismo en este sector. Me faltarían las 10 de este sector, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, así me queda un poquito mejor. Y con otro color voy a poner la de las esquinas, para que se entienda que en total acá tengo 36 cadenas y acá también tengo 36 cadenas. Ustedes, repito, van a tener la cantidad que corresponde al diámetro que tomaron con su cabeza o con la cabeza de la persona que va a utilizar el suéter. En los sectores de aumento, que son estas cadenitas que están acá, es donde vamos a tejer 4 varetitas, que esto ya lo vamos a ver en la parte del tejido del tutorial, pero es un poco para que entiendan de qué se trata. Voy a pasar a un patrón que ya tengo más adelantado, simple de muestra. Quedaría así para mis 3 primeras vueltas, quedaría así el patrón, donde yo voy a comenzar desde el primer aumento, desde este sector, por eso tienen 3 cadenitas y luego tienen las varetas que me marca, voy a poner acá la flechita que me marca la primera vuelta va a ir hacia acá, la segunda hacia aquí, la tercera, la cuarta, que ya lo vemos en la parte tejida, para que no se marquen los comienzos de vuelta en el tejido, para que queden imperceptibles. Entonces, ahora sí, vamos a pasar con el tejido. Para comenzar a tejer tenemos la cantidad de cadenas determinadas para el talle a confeccionar, dependiendo de la medida de circunferencia. Para las principiantes acomodamos bien, levemente así. Voy a tomar la última con la primera y voy a hacer un punto deslizado para unir mi circunferencia. De esta forma, recuerden que estoy haciendo una muestra. Dejé el patrón para acá para ayudarlas a las chicas que recién se están iniciando en lectura o confección de patrones, para que entiendan qué es lo que acabamos de realizar. Para las que recién comienzan en el tejido, les aconsejo poner un marcador de punto para reconocer cuál sería nuestro primer punto de la vuelta. De esta forma. Yo lo voy a sacar porque no lo necesito. Ustedes, por supuesto, lo van a poner. Y vamos a empezar por el sector de aumentos. Como pueden ver acá, tengo 3 cadenas y 3 varetitas. Va a ser este sector. Este vértice va a ser el comienzo de mi tejido. Entonces voy a hacer 1, 2, 3 y en el mismo punto voy a tejer 3 varetas. Estoy comenzando, repito, por el sector de aumentos. Luego lo que voy a hacer, chicas, ustedes no hace falta que hagan el patrón. Yo directamente aprovecho para explicarles, pero ustedes siguen mi forma de tejer y ya no va a ser necesario. Yo es para las chicas, como repito, para las que quieren aprender a confeccionar los patrones o leerlos. Comenzamos entonces por el sector de aumentos, levantando 3 cadenas, haciendo 3 varetas en el mismo punto. Y lo que voy a hacer ahora, ustedes van a tener este ejercicio así que hicieron para sacar, por lo tanto tendrían, donde tengo una lapicerita, por lo tanto ustedes ya saben que acá tienen una cadena donde van los aumentos de 4, tienen 10 puntos acá, 6, 10, ustedes, repito, van a tener la cantidad que corresponde, pero ustedes van a saber cuántos puntos van a tejer de acuerdo a la cantidad que sacaron para la primera vuelta. Luego lo vamos a tejer todo de forma automática, solo necesitamos tener marcada la primera vuelta. Entonces comenzamos por aumento. La cantidad que a ustedes les dio en la parte de la espalda o frente, que es indistinto, vamos a tejer ahora. Como yo tengo 10, voy a hacer 10
varetas, una en cada una de las cadenas que tengo de base. Entonces voy 3, 4, 5 y así voy a tejer hasta que tenga 10. Ustedes van a tejer tantas varetas como les haya dado de resultado su estructura para confección top down. Termino de tejer las 10 que me corresponden y les muestro cómo continúo. Terminé de hacer las 10 para no marearlas con tanta escritura. Directamente pasé el gráfico que resultó de las operaciones. Entonces hice las 10 y acá tengo una cadenita de aumentos, por lo tanto en esa voy a hacer 4 varetas juntas, 4 varetas que se tejen en el mismo punto de base, que en este caso es una cadena. Tejí las 4 de aumentos, tengo acá aumentos, las 10 que correspondían a la espalda, 4 de aumentos, y ahora voy a tejer las que me dio como resultado para mis hombros. En este caso son 6, yo voy a tejer 6. Ustedes tejen la cantidad que les dio de resultado la operación. Lo repito para que no se confundan conmigo, con mis datos, porque esto es una estructura chiquitita de muestra. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, tejo mi última para el hombro 6, por lo tanto la cadena que seguiría sería esta, donde voy a hacer 4 varetas juntas. Voy a tejer los aumentos en mi diseño. De esta forma, 4 varetas juntas, pueden ver cómo va empezando a tomar forma mi canezo de estructura rectangular. Y ahora voy a tejer la cantidad que tengo para frente. Entonces ustedes van a tejer el resultado que les dio para el frente. En este caso corresponde que yo haga 10. Así que voy a tejer 10. 3, 4, sigo tejiendo y les muestro cómo vamos a continuar. Ya tejí estas que tengo acá. Vuelvo a llegar a la cadenita de aumento, que es la siguiente. Por lo tanto, en la siguiente voy a tejer 4 varetas juntas, 2, 3, 4, y me van a quedar solamente por tejer las correspondientes al sector del otro hombro. Las tejo y les muestro cómo continuamos. Ahí pueden ver cómo tejí mi primera vuelta. Llego a tejer la totalidad que me quedaban en este sector. Si hicieron bien la cantidad de cadenas, les va a dar perfecto. Por lo tanto, lo único que voy a hacer ahora es hacer un punto deslizado en la tercera cadena de inicio de vuelta. De esta forma tengo mi primera vuelta. Para la segunda vuelta voy a levantar 3 cadenas, pueden levantar 2 nada más, eso hace que no se marquen mucho los inicios de vuelta. Yo en este caso voy a levantar 3, repito, pueden levantar solo 2 para altura. Y lo que voy a hacer, presten atención, es girar hacia mí el tejido, lo giro hacia mí, y voy a cambiar el sentido en el que venía tejiendo para que no se noten los comienzos de vuelta. Por lo tanto, tengo esta cadena que corresponde a esta y voy a seguir tejiendo el sector. Yo estaba ubicada acá, al girar vengo al sector de los hombros. Les voy a mostrar en el patroncito para que se entienda mejor. Acá cierro con punto deslizado esta vuelta que iba en este sentido, levanto 3 cadenas y vuelvo hacia acá, giro mi vuelta. Y pueden ver cómo me marca exactamente qué vareta tengo que tejer de la vuelta anterior, porque van perfectas. Esto siempre se los muestro para que no salten ningún punto a la hora de tejer. Vamos a tejer una vareta en cada una de la vuelta anterior hasta llegar a los sectores de aumento, que pueden ver que estoy aquí en los sectores de aumento, en los cuales voy a tejer una vareta en mi primer varetita de las 4 y voy a ir de las 4, perdón, y voy a ir acá al medio. Voy a dejar 2 de un lado, 2 del otro, y en el medio voy a hacer 4 varetas nuevamente. De esta forma. En el medio hago 4 y ahora voy a tejer la última de las 4, por lo tanto tejo la primera y la última. De esta forma voy a tejer los aumentos en cada vuelta y voy a continuar tejiendo
una vareta por cada una de la vuelta anterior hasta llegar nuevamente a los sectores de aumento. Quiero que vean acá cómo se tejen los aumentos. Lo voy a dibujar acá para que se entienda. Esta sería la cadenita. Acá tengo 4 varetas que salen de un punto. Y yo lo que voy a hacer es tejer la primera. En el medio de las 2 del medio voy a hacer 4 nuevamente. Y voy a tejer la última. Para las vueltas siguientes vuelvo a tejer la primera en el medio 4 y tejo la última. De esta forma voy a ir realizando los aumentos correctamente. Termino de tejer hasta este sector y les muestro cómo continúa. Acá nuevamente llegué al sector de los aumentos y entonces lo que voy a hacer es tejer una vareta en el primero de los 4, 4 en el medio, 2, 3, 4 y una varetita en el último, en la última vareta de los aumentos. Entonces de esta forma voy a ir generando mis aumentos y voy a ir marcando la sisa, como lo ven en este modelito de aquí y como lo ven en la pantalla. Voy a continuar tejiendo un punto por cada uno hasta llegar nuevamente al sector de aumentos. De esta forma, uno por cada uno, no puede haber confusión. Tratemos de prestar atención para no saltear ningún punto. Ahora, llegué nuevamente al sector de aumentos. Voy a tejer el primero, en el medio hago 4 y luego tejo el último. Tejo el primero, en el medio realizo 4 varetas y luego voy a tejer el último y voy a hacer exactamente lo mismo en cada una de las esquinas y cuando estoy en estos sectores tejo un punto por cada uno. Como pueden ver, acá ya estoy en la segunda vuelta, culminándola, llegué al sector de los aumentos, tejo la primera vareta de los aumentos, en el medio voy a tejer 4 de esta forma. Y como tengo acá las 3 cadenitas que partían desde el último de los aumentos, voy a hacer un punto deslizado. Recuerden utilizar los marcadores de punto para marcar las vueltas para que no se confundan. Y así tendría culminada mi segunda vuelta. Para la tercera vuelta levanto 3 cadenas, vuelvo a girar mi tejido hacia mí y voy a fijarme en qué sector me encuentro para que no haya confusión. Entonces acá tengo los aumentos, tejo el primero de los aumentos, en el medio voy a tejer 4 varetitas de esta forma y voy a continuar tejiendo mi diseño de la misma manera que tejí todas las vueltas. Lo único que voy a hacer es que cada vez que termine una vuelta me fijo en qué sector me encuentro para respetar. En el sector de los 4 aumentos voy a tejer el primero, 2 en el medio y 1 en el último aumentito y así voy a hacer todas las vueltas. Y luego voy a girar siempre mi tejido hacia mí para que sea mucho más simple y las marcas de las vueltas realizadas en el comienzo de las vueltas no se marque, como lo pueden ver en este sector. Aquí ya estoy terminando la tercera vuelta. Voy a tejer los puntos como les dije, acá se fijan bien, tengo una varetita, ya llegué a este sector, entonces voy a cerrar con punto deslizado. Voy a levantar nuevamente 3 cadenas, las que usan los marcadores de puntos se posicionan y vuelvo a girar el tejido hacia mí y van a continuar tejiendo las vueltas y haciendo los aumentos como les indiqué. Van a tejer la cantidad necesaria para llegar al largo, al ancho de la sisa. La sisa la van a tomar como la imagen
les muestra ahora en la pantalla. De esa forma van a tomar la sisa. Les explico un poquitito por aquí para que sea más simple. Este es el cuello. Acá tenemos hombros. Acá tenemos brazo. Vamos a tomar desde este sector hacia abajo de la axila, unos 2-3 centímetros más o menos más abajo de lo que sería la axila. Y esta va a ser nuestra medida para sisa. Es la misma medida que va a tener que tener este sector. Si ustedes van a querer una confección con los brazos, con las manguitas más anchas, lo que van a hacer es tomar más abajo la axila, porque todo eso es lo que van a tejer para la confección de la manga. Por lo tanto, ustedes deciden. La idea original, la forma básica de tomarla es poniendo en la zona más alta de los hombros 2 o 3 centímetros por debajo de la axila. Van a tejer tantas vueltas sean necesarias para tener esa cantidad en este sector. De esta forma. En este caso, que es un talle SM, tengo una sisa de unos 20, a ver, ya les digo bien, de unos 25 centímetros, 24 centímetros y medio sería esta sisa. Ustedes van a marcar bien, van a continuar dando vueltas hasta que tengan esa medida necesaria para nuestro diseño. Vuelvo a marcar, van a medir o directamente se pueden ir probando. Ustedes van a decidir. La forma correcta es de esta forma. Tomo la sisa, voy midiendo, tengo esa medida y una vez que llegué a esa medida, les voy a mostrar acá, tengo una muestrita más avanzada. Voy a hacer de cuenta que yo ya llegué a esa medida de sisa. Lo que van a hacer es quitar el hilado donde sea que se encuentren y por supuesto después van a hacerlo o con una aguja lanera o con una aguja de crochet. Les recomiendo siempre hacerlo con una aguja más pequeña que con la que vinieron tejiendo, simplemente para no deformar la trama. Van a esconder todo ese resto de hilado sobrante. Una vez que terminan de esconder todo, cortan. Voy a hacer de cuenta que ya llegué a esconder todo. Cortan y vamos a poner en una superficie plana nuestro tejido. Siempre el sector, les quiero mostrar acá, este sería nuestro canesú rectangular. Vamos a estirarlo bien. Tengan en cuenta que siempre el sector de frente y espalda va a ser más ancho que el de los hombros. Entonces lo vamos a acomodar bien, así como hicieron para medir la sisa. Y lo que voy a hacer es constituir la manga, cerrar mi canesú cuadrado para constituir las mangas. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a tomar la zona de los aumentos, la mitad dejo 4 para un lado, 4 para el otro. Si se les complica le van a poner un marcador de punto y voy a tomar lo mismo de la parte del otro lado. Así, tengo las dos bien acomodaditas. Voy a insertar la aguja por ese lugar, tengo la aguja insertada en el medio. Voy a tomar mi hilado, me posiciono en ese lugar, pueden hacer un nudito para fijar bien y como pueden ver levanté 3 cadenas, pueden levantar 2, repito, si levantan 2 se va a marcar mucho menos el comienzo de vuelta, por lo tanto ahora lo que estoy haciendo es que el comienzo de vuelta va a estar justo en la zona de las axilas. Levanto así, tengo ya unido, tengo cerrada mi manguita. Y lo que voy a hacer ahora es continuar tejiendo una por una las varetas hasta llegar al otro sector de aumentos. Entonces mi primera vareta para tejer sería esta última de un aumento. Realizo un punto vareta y voy a hacer un punto vareta por cada uno de la vuelta anterior. Nada más que como vemos, en este caso solo vamos a tejer frente y espalda en forma tubular porque ya vamos a tener determinadas las manguitas. Llego hasta el otro aumento y les muestro cómo vamos a continuar. Aquí ya estoy llegando al sector donde tengo los otros aumentos.
Voy a tejer, como pueden ver, el primero de los 4 aumentos, y lo que voy a hacer ahora es insertar mi agujita por el medio de los 4 aumentos y hacer exactamente lo mismo con los aumentos del final de lo que sería mi abertura para manga, del sector de hombros, y voy a tejer, perdón, hago una lazada y voy a tejer una vareta de esta forma. Lo hago de nuevo así se vea bien. Hago una lazada, pero voy a insertar por los dos. Hago una varetita, giro y voy a tejer mi último punto de aumento en este sector, así, de esta forma. Ya tengo cerradas las mangas, por lo tanto lo único que voy a tener que hacer ahora es tejer uno por uno los puntos que tengo en la vuelta anterior, uno en cada uno. Y una vez que llegue al otro sector, voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Todos los comienzos de vuelta me van a quedar justo en el sector lateral. Y como les digo, si hacen 2 cadenitas para comenzar cada vuelta, vamos a hacer que sea mucho más imperceptible el comienzo de cada vuelta. Continúo tejiendo y les muestro cómo continúa. Aquí estoy llegando ya a donde comencé la vuelta. Tejo una varetita en un punto, tejo el primer punto de los aumentos desde donde comencé a tejer y voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado. En la segunda cadena de inicio se hicieron 2 o en la tercera se hicieron 3. Van a levantar las vueltas, las cadenas, en este caso voy a levantar 2 cadenitas nada más, y lo que voy a hacer es, este corresponde a estas cadenitas, entonces voy a tejer un punto en mi siguiente vareta y así voy a tejer una varetita por cada una. Todo este sector ya lo voy tejiendo en tubular. La cantidad de vueltas va a ser el total necesario para cubrir el largo que quieren que tenga su suéter, teniendo en cuenta dejar unos 4 o 5 centímetros para el borde del elástico en el bajo. Pueden hacerlo más chiquito si quieren, pueden hacerlo de 2 vueltas, pero recomiendo siempre hacer por lo menos un elástico de 4 o 5 centímetros para que valga la pena que tenga ese detalle. Bueno, y así como les dije, van a ir tejiendo las vueltas y les muestro cómo pueden ver ahora que paso por el sector de lo que sería la abertura para nuestra manga, cómo voy tejiendo cada uno de los puntos. Ya no agrego ningún punto más, solo voy a tejer en tubular un punto por cada uno de la vuelta anterior y voy a cerrar con punto deslizado en la última cadena de inicio en todas las vueltas. Voy a levantar 2 o 3 cadenas dependiendo del gusto de ustedes y voy a empezar a tejer uno por uno los puntos de la vuelta anterior. Lo voy a hacer, como les dije, hasta obtener el largo deseado. Acá llegué hasta el otro extremo. Vuelvo a repetir, si se les complica, cada vez que comienzan una vuelta utilizan un marcador de punto. Acá pueden ver, tejí este punto que corresponde a este. Voy a tejer el último punto y voy a cerrar mi vuelta con un punto deslizado de esta forma. Voy a levantar 3 cadenas y o 2 cadenas y voy a continuar tejiendo las vueltas. Voy a hacer de cuenta que ya llegué al largo deseado y voy a comenzar a tejer el punto elástico para mostrarles cómo lo vamos a hacer. Levanto para el punto elástico, les recomiendo levantar 2 cadenitas cada vez que iniciemos una vuelta para realizarlo. Levanto 2 cadenas y lo que voy a hacer es un elástico doble. 2 varetas en relieve por delante, 2 varetas en relieve por detrás. De esta forma. Entonces voy a hacer mi primer puntito, serían las 2 cadenitas y ahora voy a hacer una vareta en relieve por delante. Para eso, para las que no saben hacer el punto elástico, es simple, lazada, inserto la aguja de esta forma para que me quede el punto delante de la aguja. Voy a tomar la lazada y voy a terminar haciendo mi vareta en forma normal. Vuelvo a repetir, lazada, inserto de esta forma para que el punto me quede por delante de la aguja, retiro la lazada y tejo mi vareta normal.
Ahora vamos a hacer el relieve por detrás, lazada, me voy hacia atrás del tejido y voy a insertar la aguja por delante y la voy a hacer salir de nuevo, cosa de que la aguja me quede por delante del punto. De esa manera voy a retirar la lazada y voy a tejer mi vareta normal. Repito, hago lazada, inserto por detrás, voy por detrás, salgo hacia adelante y vuelvo a ingresar por delante del punto hacia adelante. En este caso la aguja me queda delante del punto. Entonces retiro la lazada y tejo la vareta normal y voy a tener mi vareta en relieve por detrás. Por delante 2 y por detrás 2. Así vamos a tejer toda nuestra primera vuelta de punto elástico hasta que lleguemos al otro sector donde vamos a cerrar con punto deslizado en la segunda cadenita del inicio. Acá pueden ver que estoy terminando ya mi primera vuelta de punto en relieve. Voy tejiendo hasta llegar a las cadenitas de inicio, cierro con un punto deslizado en la segunda y ya tengo mi primera vuelta de punto elástico. Aprovecho y les digo que yo estoy tejiendo con el mismo grosor de aguja que tejí el cuerpo, pero si ustedes quieren que el punto elástico les quede más cerrado y mucho más ajustado en la parte de abajo, perdón ahí que moví la cámara, en la parte de abajo van a utilizar 1 o 2 milímetros menos con los cuales tejieron el cuerpo. Recuerden que si utilizan 1 milímetro menos van a ajustar siempre, el punto elástico tiende a ajustar de todas maneras. Y si utilizan 2 va a quedar bastante cerrado, va a quedar como una especie de bombé el diseño que estén haciendo. Pero repito, pueden utilizar una aguja de 1 milímetro menos para hacer el elástico. Yo en este caso, pueden ver, lo estoy haciendo con el mismo que hice el resto del tejido. Levanto 2 cadenas para mi segunda vuelta y lo que voy a hacer es que donde tengo un punto en relieve por delante, lo voy a tejer por delante de esta forma. Y donde tengo un punto en relieve por detrás, lo voy a tejer por detrás. Siempre tomando el puntito de esa vuelta. Acá tengo la línea que va por detrás. Tomo el punto de esta vuelta, o sea, tomo este, así de esta forma. Vuelvo a hacer 2 en relieve por delante, 2 en relieve por detrás. Les aconsejo hacer de 3-4 vueltas en adelante. Acá pasa un gatito que se va a quedar, ya lo vamos a sacar, y así hasta tener más o menos 4 o 5 centímetros o la cantidad que ustedes deseen tener de ancho del elástico. Repito, pueden hacer 3, 4, 5 vueltas, ustedes van a decidir el grosor. Terminan de hacer todas las vueltas y les muestro cómo vamos a continuar con este diseño. Aquí tengo una muestrita más adelantada, ya con el punto elástico, tiene 3 vueltas, pueden distinguir las vueltas a partir de los relieves por detrás. Tengo 1, 2, 3 vueltitas, ustedes como les dije dan la cantidad que deseen. En el modelo original tengo 4 vueltas, 1, 2, 3, 5 vueltas en total. Pero como les dije, el ancho lo van a decidir ustedes para aportar su parte del diseño. Acá pueden ver que en la muestrita ya tengo tejido una manga. Voy a enseñarles cómo tejer la manga, el elástico del cuello, pero eso ya lo vemos en el siguiente video.